Una de las grandes tradiciones después de haber visto a todos los equipos jugar su primer partido en la UEFA Champions League es sacar conclusiones precipitadas. Es un ejercicio hasta divertido, innecesario a veces, pero divertido indiscutiblemente, que vamos a hacer con Rafael Ramos, Richard Méndez y Barak Feber. Bienvenidos los tres, un gran saludo para todos. Lo vamos a hacer a modo de lo bueno, lo malo y lo feo. ¡Qué original! No lo estoy diciendo de ningún orden que ustedes estén apreciando en su pantalla, ni mucho menos, sino cada uno de nuestros compañeros va... A mí me quedó el saco, no sé a mis compañeros, pero bueno, me quedo con el primer adjetivo. Me parece muy bien, me parece... Es más, bueno, ¿por qué no empezamos contigo? Barak, vamos primero con lo bueno, que cada quien nos diga lo bueno, y ahí vamos platicándolo y vamos en este orden. Barak, comencemos entonces contigo con lo bueno que nos ha dejado este primer encontronazo de nosotros con la Champions. Me imagino que coincidirás y Rafa y Richard también, así que no habrá tanto debate. Lo bueno ha sido lo de Jude Bellingham otra vez, cuando parecía que ya se había acabado, no la capacidad de ser un futbolista determinante en cada partido, sino de meter gol al minuto 90 como si fuera un híbrido de las mejores versiones y sobre todo más útiles de Cristiano Ronaldo y de Sergio Ramos y de todos aquellos que se van reemplazando, se han pasado la estafeta, ¿no? Como si hubiera un rol de Benzema, como si hubiera un rol de salvador del Real Madrid, ¿no? Aquel que mete gol en el minuto 90 cuando todo parece perdido en el escenario más importante posible. Y ahora es Jude Bellingham, ¿no? Va cambiando el nombre, pero la figura, esa que rescata los peores partidos del Real Madrid, ahí sigue. Y eso, obviamente, dependiendo de la perspectiva, puede ser lo bueno o también lo malo. Bueno, correcto, porque si eso lo podemos entender, que el Real Madrid tenía enfrente a un rival sin experiencia europea o a este nivel de Champions League y tuvo que llegar hasta esa última instancia para resolverlo. Richard Méndez, para ti, ¿qué fue lo bueno? Bueno, me encantaría poderte decir, Mau, que Jude Bellingham nuevamente. Lo que pasa es que Bellingham y Real Madrid esta temporada, la historia es llover sobre mojado. Siempre va a llegar a salvarle las papas al equipo de Carlo Ancelotti. Yo me quiero quedar con la historia de Provedel, porque aparte de que logra rescatar un empate en condición de local ante el Atlético de Madrid, un partido que no merecía perder la Lazio, Provedel se viste de héroe en minuto 94, sin hablar del dorsal de la camiseta, y que nació en el año 94, porque todas aquellas casualidades y coincidencias, no. A mí es por la linda historia que se termina escribiendo. Provedel fue un arquero que, tras su paso por el Spezia, es fichado para jugar con la Lazio. Después de aquel primer partido donde partía en el banco de suplentes, se lesiona Massimiliano, el portugués, a los 8 minutos y entra Provedel, y de allí en adelante es el arquero que ha sido importante para el equipo de la periferia romana y lo vuelve a hacer en un partido ahora de Liga de Campeones de Europa con su gol anotado. Creo que es una historia muy linda. Para mí tiene que ser lo bueno de esta jornada, quizás hasta lo mejor por la historia que se termina escribiendo. Lo de Jude Bellingham lo entiendo, pero es que es llover sobre mojado. Ya a mí no me sorprende que Jude Bellingham resuelva un partido para el Real Madrid. Sí, y además no siempre tenemos un gol de arquero de 94 en el primer... O sea, acá lo más increíble fue el primer partido. Sí, encuentro que decidiera la clasificación, la diferencia entre a lo mejor por lo menos ser tercero y jugar Europa League y cuarto y no jugar nada. No, en el primer partido, vamos, el arquero al tiro de esquina y a encontrar y a rescatar un punto. Rafael Ramos, si es que alguien tan negativo como tú puede encontrar algo bueno dentro de los 16 partidos que inauguraron la fase de grupos de esta Champions. Bueno, es decir, hablar del colectivo, ir con el City o ir con el Arsenal ya sería bastante caer en la obviedad. Lo que pasa es que no me queda más que coincidir con ambos, con lo de Barak. Cuando de repente te surge el héroe de la Casa Blanca, el jugador que tú esperas que sea capaz de cambiar todas las historias en el Real Madrid, se manifiesta de manera puntual, y también cuando ya aparece aquello totalmente perdido y aparece la figura fugaz, la mancha amarilla, rematando de esa manera para establecer un empate. Vamos, son dos escenarios que llenan de romanticismo todo lo que hemos hablado siempre de la Champions. O sea, es precisamente ese torneo donde podemos ver desde las grandes exaltaciones del futbolista hasta las grandes decepciones de los clubes, donde podemos ver la manifestación sorpresiva de un entrenador que apenas está debutando y que te escribe historias que nadie podía haber
haberse imaginado, hasta ver también entrenadores consagrados que se equivocan en los momentos clave, y en este caso, bueno, citando ya alguna final del Cholo Simeone en la misma Champions. No, me quedo con lo mismo, con Bellingham y con ¿cómo diré? La manera de describirlo por el momento en el que ocurre y el minuto en el que ocurre es que es de esos escenarios fantasmagóricos que uno quisiera ver con mayor frecuencia, pero que la escasez de ellos, ver a un portero rematando al 94, todavía le agrega un encanto a este tipo de competencias, ¿no? Que además ya había hecho un gol en circunstancias muy similares en otra etapa de su carrera. Y mucha gente se fue además con el 1.94, minuto 94, oficialmente para la UEFA, amigos, el gol cayó del minuto 95. Toda esa retórica se la pudieron haber guardado. Para la UEFA el gol cayó Richard. en el 95. No, yo hablé de la edad de la fecha de nacimiento y del número, yo no hablé del tiempo. Nadie mencionó el Barcelona. Me parece extraño que un equipo que se había ido de manera muy vergonzosa en las últimas 2 ediciones, nadie quiso poner al Barcelona como lo bueno de esta primer partido, este primer encuentro en fase de grupos. Vamos ahora con lo malo. Barak Feber. Había mucha expectativa dentro del sorteo. Lo primero que nos llamó la atención era un grupo en el que todos los duelos iban a ser espectaculares. Cualquier combinación entre Dortmund, Milan, Newcastle, Paris Saint-Germain. Nos olvidamos que ese tipo de encuentros suele reinar el miedo a perder antes que la ambición a ganar. Esos duelos que son más de octavos de final o de cuartos de final, partido de ida, que siempre reina la especulación, ¿no? Porque todavía no hay prisas y hay mucho respeto al rival, y fue muy aburrido. El partido que más me ilusionaba, el Paris Saint-Germain en contra del Dortmund, fue un duelo en el que el Dortmund se defendió de manera vergonzosa, cínica, línea de 5, desnaturalizado. ¿Para qué? Para de todas formas perder. No empezó a generar tímidamente hasta que ya no iba 2-0 abajo el marcador. Y el otro partido, el que realmente yo veía los 16 encuentros y decía, este es el bueno, pues fue soporífero, ¿no? Entre el Newcastle y el Milan. Más allá del resultado, no siempre 0-0 significa que fue un mal partido. Aquí sí, pudieron haber acabado 2-2. No sé cómo, porque no tiraron 2 veces a portería cada uno. Y de todas formas habría sido un partido de muy baja intensidad y emoción. Entonces, el grupo de la muerte, decepcionante, lo malo para Barak Feber. Yo, particularmente en el Milan-Newcastle, creo que si hubo un equipo que lo tuvo que haber ganado fue el Milan. El Milan, claro. En lo que lo intentó más, se acercó más, tuvo opciones claras de gol, y no se nos va a olvidar porque esos dos, esa jugada de Rafael Leao, la mejor y la peor jugada al mismo tiempo en una sola secuencia, esos 2 puntitos que pudieron haber representado ese gol de Rafael Leao, a lo mejor nos acordamos a finales de noviembre cuando definamos quiénes avanzan en este grupo. Richard, lo malo. Lo malo, tengo que decirlo, a ver, cuando comparas una liga que tú crees que es muy superior a otra que yo llamo Liga de Granjeros, me estoy refiriendo a ese Sevilla-Lens. El Sevilla, sí, es uno de los colistas del campeonato, el penúltimo de la liga, pero es un equipo que tiene una plantilla lo suficientemente convincente como para aspirar a ganarle al colista del campeonato francés. Aparte de eso, muchos nos hemos deshecho en elogios hablando de lo que hizo Mendilibar cuando llegó al equipo, que sí lo salvó del descenso. Bueno, esta temporada arrancó mal también, pero igualmente tú piensas que es mucho más de equipo que el Lens. No ser capaz de ganar en tu casa al colista del campeonato francés, que repito, para mí es una liga de granjeros, si lo vamos a comparar con la liga española, para mí eso es lo malo. Una plantilla que, entre otras cosas, Mendilibar tiene a disposición jugadores que ganaron las Copas del Mundo en el invierno. O sea, no estamos hablando de un equipo que esté a la altura de las figuras que tiene el Lens, y no haber sido capaz de ganarle en condición de local, más allá del impulso anímico y el romanticismo que te trae la figura de Sergio Ramos. No, muy malo de Mendilibar, muy malo del Sevilla. Terrible empatar en la primera fecha de grupos en casa contra el colista de la Liga Francesa. Lo malo, sin duda alguna, pero lo malo rayando a lo muy peor. Y que antes de su partido del fin de semana, el Sevilla era el colista de la Liga Española también. Esa era la parte más dramática, ¿no? Que en un juego de Champions League se pudieron haber enfrentado, porque el Sevilla escaló un par de lugares, pero los últimos 2 lugares de una liga como la francesa y la española. Rafael Ramos, lo malo. Para regocijo de los catalanes y para lamento de los madridistas, para mí lo malo es el Real Madrid. O sea, un equipo con ese plantel,
con toda la jerarquía, la prosapia, el linaje, con todo lo que representa precisamente sus más recientes éxitos acumulados en este mismo torneo, era para esperar muchísimo más. O sea, tú no puedes vivir hasta e incluso hasta cierto momento azorrillado por un equipo como el Berlín, que tendrá una historia hermosa, que estará lleno prácticamente de historias de Perrault y de todos los cuentos de hadas que tú quieras, pero no puedes ver al Madrid sufrir, cascabelear, titubear ante un adversario que por donde le busquemos en todos los escenarios era inferior. O sea, para mí lo malo es que el Real Madrid tenga esa presentación, más allá de que tengamos que enaltecer a Bellingham y la forma en la que salva totalmente el cuesta abajo en el que estaba el equipo madridista. Para mí lo malo es eso, todo lo que quedó a deber el Real Madrid en un partido de presentación, e insistiendo en las grandes diferencias, las abismales diferencias entre su adversario y lo que es él como institución de fútbol. No sé si alguien lo va a mencionar al final, como lo feo, porque lo malo es primo de lo feo en algunos ángulos. ¿El United o qué? Eso ya está para la decisión de cada quien. Pero yo hubiera incluido como lo malo a Manchester United. El marcador no lo dice así, pero la presentación de Manchester United en Múnich fue muy mala. Fue muy mala. Y ya hubo otro segmento en este mismo canal de YouTube, lo pueden ir a revisar, donde desglosamos ese partido y entendimos varias cosas del por qué pasaron, pero yo sé que United no anda muy bien. La presentación sí fue un síntoma de lo que es en este momento este equipo, pero la sensación que me queda es que cuando pensábamos que Erik ten Hag tenía una manija mucho más fuerte y mucho más positiva en lo que puede ser este Manchester United, y la verdad es que el Bayern Múnich le pasó por encima y el resultado no refleja en lo absoluto lo que es la realidad de los dos equipos. El Bayern todavía no se defiende bien, renovó su defensiva, pero es inestable en ciertas ocasiones, pero Manchester United no fue nombrado por nadie de ustedes en lo malo, yo lo voy a agregar. Barak Feber. Es que yo lo tengo en lo feo, pero no tanto al Manchester United, que sí estoy de acuerdo, al final de cuentas el resultado es engañoso, se maquilla por errores defensivos del Bayern, pero el Manchester United, que no le sirve de nada, tiene 20 minutos sorprendentes, que se planta muy bien. Al principio, al dura principio 90, del juego. Sí, dura 90 y queda olvidado, además en lo más lejano que nos queda de esa imagen del partido. Pero lo feo en concreto es una jugada de ese partido que es la que cambia la inercia y la dinámica. Si no hubiera pasado, el Bayern es mejor equipo que el Manchester United y probablemente de todas formas habría encontrado un punto de inflexión. Pero Onana se lo regaló de una manera incuestionable y diría yo que imperdonable, tomando en cuenta que en el fútbol todos cometen errores, árbitros, porteros, futbolistas en la cancha, entrenadores, comentaristas, todos estamos obviamente a expensas de cometer errores gravísimos como el de Onana, pero Onana ya es algo repetitivo y en un momento en el que no puedes fallar y costando lo que costaste y suponiéndose que más allá de lo que le puede ofrecer al Manchester United, que no le ofrecía De Gea, pues básicamente, más allá del juego con los pies, era no cometer este tipo de errores tan propios de David De Gea de vez en cuando, ¿no? De David De Gea, injustamente, muchos se acuerdan más de los errores, porque fueron muchos, ¿no? A lo largo de su trayectoria en Manchester United, que de las atajadas, que fueron muchas más milagrosas. Entonces, Onana tiene un error horrible, ¿no? Terrible, de esos que hay de errores, y eso no se puede ver en un escenario como el Allianz Arena en un partido contra el Bayern Múnich, y fue lo más feo, porque realmente fue grotesco, más allá de la fealdad de la jugada. Y hasta al grado de que él pidió ir a hablar con los medios de comunicación para básicamente decir, el partido lo perdimos por mi error, por mi culpa. Y de Onana no nos podemos olvidar, como lo comentamos en ese otro segmento también, que su carta de presentación con Manchester United es un... No, de media cancha. No nada más eso. Casi se come a Harry Maguire por una equivocación en un partido de temporada, además. Entonces, si vas a tener ese tipo de desplantes, no te puedes equivocar en tu primer partido de Champions. Richard Méndez, lo feo. Tengo que coincidir con Barak. Lo de Onana no solamente es lo feo, es lo patético del momento. Siempre hablamos que para un arquero lo más complicado es esa primera pelota, pero a este nivel tú no te puedes equivocar de esa manera. Puede que un arquero salga a destiempo, que dude en salir, pero no que reaccione de lo mal que reaccionó ante una pelota que además
es de rutina en la acción de ese primer gol del Bayern Múnich. Creo que igualmente el Bayern le iba a terminar pasando por encima al Manchester United. Onana es la clase de arqueros que tiene esas lagunas mentales, pero que además de eso, bueno, hay que decir de su lado, tuvo la compostura para después ser protagonista y evitar que al descanso se fueran hasta con un marcador de 3-0 que parecía estar pintado para ello, y en el segundo tiempo, antes de aquellos 2 goles de Casemiro, todavía Onana salvó un par de goles más, pero ese error tan puntual es lo que te termina manchando un evento tan importante como jugar un partido de Liga de Campeones de Europa. La Champions es el torneo más importante a nivel de clubes del planeta, porque ahí puedes ver jugadores que quizá nunca vas a poder ver en una Copa del Mundo, como le sucedió en su momento a George Weah, que era el mejor futbolista que había en Europa, pero por ser internacional con Liberia Haaland no iba a poder jugar. Bueno, Haaland, otro más. Entonces, la Champions es un escenario tan importante. Caramba, cuando te subes a esa tarima, no puedes meter la pata como la mete Onana. Y más allá que después seas protagonista en el partido, ya la imagen inicial de ese partido terminó siendo ese gol tan ridículo que se deja hacer Onana, y que definitivamente lo tiene que convertir en lo feo de la película que vivimos en Champions a mitad de semana. No puedes repetir, Onana, Rafael Ramos, lo feo. No, además, yo tenía algo muy distinto. Feo por sus principios, feo por sus conceptos, feo por su idea futbolística, feo porque es uno de los dogmas que tiene Cholo Simeone, feo la forma en la que deja ir el partido el Atlético de Madrid. Es decir, un equipo en el que hemos visto que hay algo tan sustancial y poderoso como es estar concentrado 100 minutos cuando estás jugando de la manera en la que juegas, y que de repente te sorprendan con ese gol, cuando de repente te sorprendan, cuando uno de tus cimientos como equipo es tener jugadores que normalmente van bien por arriba, que normalmente están atentos, que son fuertes, que son rudos y hasta mañosos y arteros en las jugadas a balón parado, resulta que te ganan te empatan ese partido, te ganan esa jugada, te ganan ese balón y te ponen en ridículo todo el precepto futbolístico de un equipo, y que a final de cuentas, insisto, esto no le puede pasar a un conjunto que básicamente determina como su forma de vida, como su forma de querer triunfar, los trabajos defensivos. Del Atlético de Madrid esperábamos mucho más. Arrancó Sí, claro. bien la temporada. Sin duda. Sí tiene un equipo, tiene varias bajas por lesión el Atlético de Madrid. Tenemos un segmento sobre ellos y sobre el Real Madrid antes del derbi que se verá en ESPN Plus y en ESPN Deportes, pero sí ha sido una de las grandes decepciones. No se nos olvide que la Champions pasada ni siquiera sumó los puntos suficientes para ir a Europa League como tercero. Se fue en 4º lugar de un grupo en el que tampoco tenía rivales de alta exigencia. Hay una mano muy, muy pesada. Bayer Leverkusen y Brujas y Porto. ¿Cómo? Bayer Leverkusen, Brujas y Porto. Sí, o sea, tenía que ser el primer lugar de grupo. Exacto. Exactamente. Y fue 4º el equipo del Cholo Simeone. Ahí lo tienen. Lo bueno, lo malo y lo feo, que no es lo mismo que el bueno, el malo y el feo. Y el peor.